Gracias. Sobre este punto, yo quiero señalar que he estado escuchando y agradezco la explicación que me han dado los colaboradores de la representación de Morena para poder entender su propuesta, que en buena medida, como ya lo ha explicado el señor representante Yergo, pasa por una reducción del tiempo que le correspondería a las autoridades electorales locales en proceso electoral. Nosotros siempre hemos, como administrador único de los tiempos del Estado en proceso electoral, hemos compartido el tiempo de la autoridad electoral tanto con el Tribunal Electoral como con la Fiscalía y en su caso con los organismos públicos locales, que finalmente son la autoridad a cargo de tareas tan importantes como el registro de candidaturas, como el cómputo de las elecciones, y nosotros estamos a cargo, ya se sabe, de la instalación de las casillas. Entonces, sí es importante la comunicación que hagan los soples a la población de cada país, de cada estado del país que tiene elección, para explicar qué cargos de elección están en juego, cuáles son los periodos, las etapas del proceso electoral y, en fin, la información que es necesario para promover el voto en estos procesos electorales. Hoy estaríamos de conceder la solicitud afectando la posibilidad de que las autoridades locales comuniquen en radio y televisión a la ciudadanía de los estados, y eso puede ir en detrimento de la propia calidad de los procesos electorales locales. Por eso es que nosotros hicimos un esfuerzo desde el principio para tratar de reducir al máximo la superposición de los procesos electorales locales con el proceso de revocación de mandato. Como sabemos, si algo afectó ese propósito fue justamente la determinación del tribunal de permitir, como solicitó Morena en su impugnación, el que se presentaran firmas en papel, y eso nos llevó a recorrer los plazos de recolección de firmas y tuvo efectos sobre todos los plazos de la revocación de mandato. Ahora, aprovechando esta intervención, me quiero referir a la propuesta que nos hacía la representación de Morena también en lo que se refiere a el punto previo, que está enlistado como un proyecto de acuerdo por el que se determina ad cautelam la aplicación de tiempo en radio y televisión a las autoridades electorales en el primer trimestre de 2022, que implica que nosotros estemos aprobando desde inicio de este año ad cautelam estos tiempos. Quiere decir que el Instituto Nacional Electoral no está de acuerdo en que se haya de manera unilateral por el Ejecutivo Federal reducido el tiempo del Estado en radio y televisión, y por eso fuimos a la Corte y a la fecha no se ha resuelto el fondo del asunto. Pero quiero ser muy claro, ¿tendríamos más tiempo para promover la revocación de mandato de no haber existido el decreto del presidente López Obrador para regresar, sin que nadie lo hubiera solicitado, tiempo a los concesionarios de radio y televisión, afectando con ello los tiempos del Instituto Nacional Electoral y también los tiempos de los partidos políticos contemplados en la Constitución? Sí, sí tendríamos más tiempo. Aquel llamado decretazo implicó que en televisión se perdiera
en el conjunto del país 921 impactos al día. Por 57 días que vamos a estar promoviendo la revocación de mandato en radio y televisión, son 52.497 anuncios menos en televisión. Y en radio, la afectación del decreto fue de 2.089.5 impactos al día. Por los 57 días que va a durar la promoción de la revocación de mandato, estamos hablando de casi 120,000 impactos, esto es 119.101.5 impactos. Sumando lo que vamos a dejar de transmitir en radio y en televisión, son 171.598 anuncios que podíamos haber destinado a promover la revocación del mandato y que son anuncios de tiempo ordinario que hoy no tiene el INE por la decisión unilateral del Ejecutivo Federal y que está, por nuestra parte, controvertida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces aquí tenemos un problema, que es que el INE tiene la disposición de usar los tiempos del Estado para los fines que existen, que es para promover la participación política de la ciudadanía, la educación cívica e impulsar el ejercicio de los derechos político-electorales, pero al mismo tiempo el Ejecutivo Federal reduce los tiempos del Estado. Por cierto, con un argumento falaz, que era para que ampliaran el tiempo que pueden comercializar, decía, pero el tiempo que pueden comercializar ya está colmado, está topado por ley. Entonces, ni fue una ayuda a los privados y sí generó un daño a los tiempos del Estado. ¿Y qué se afecta? Todo lo que el INE promueve, entre ellos la revocación de mandato. Ojalá que la Suprema Corte de Justicia en su momento se pueda pronunciar sobre este otro diferendo que hay para regresar al Estado la totalidad de tiempos de los que dispuso cuando se hizo la reforma de 2007, la reforma constitucional, que nombró al IFE o INE administrador total de los tiempos del Estado en proceso electoral y que fijó las reglas para el periodo ordinario. Gracias. Gracias, consejero. ¿Me acepta una pregunta? Sí, con Gracias, gusto. consejero. Me imagino la respuesta, pero quisiera escucharla de usted. Me da la impresión que si la Suprema Corte de Justicia resolviera antes de la organización de la que se lleve a cabo la revocación de mandato y le diera la razón al Instituto Nacional Electoral y restituyera al Estado mexicano los tiempos que unilateralmente, como se decía, se cedieron por parte del titular del Ejecutivo o se dejaron de usar, más bien, por parte del Ejecutivo, que se cercenó como patrimonio público, digamos. Esto implicaría evidentemente que el INE tendría que volver a administrar un monto de tiempos mayor al que hoy está administrando en virtud de esa decisión de la Corte. Supongo que esto implicaría una readecuación de todo el uso de los tiempos y una revisión de este acuerdo. ¿Usted estaría de acuerdo en que eso implicaría que tendríamos más tiempo en consecuencia para poder promover la revocación de mandato? Gracias por su respuesta. Sí, en particular en el tiempo ordinario, porque por fortuna ese decreto unilateral no afectó los tiempos del Estado que administra el INE durante procesos electorales, que son de 48 minutos. Lo que se afectó fue el tiempo ordinario y, en efecto, lo deseable sería que la Corte pudiera,
antes de que inicie en febrero próximo la difusión de la revocación del mandato, ceteris paribus, diríamos los economistas, es decir, si tenemos los recursos para impulsar la revocación, que espero que también la Corte en su momento pueda pronunciarse sobre ello, tendríamos más de 171,000, en concreto 171,598 anuncios más administrados por el INE para promover en todo el país la revocación del mandato. Es una buena razón para que la Corte se pronuncie sobre esta materia antes de febrero. Gracias, consejero, por su respuesta. ¿Alguna otra?